podemos comenzar un estudio y estamos acá tratando de continuar nuestros estudios que hacemos los Shabbat, ¿no? No podemos estar en la congregación de Roca Eterna porque estoy, todavía se está haciendo una construcción, preparándolo para Sukkot, perdón, Shavuot. Entonces, pues estamos tratando de hacerlo desde las casas. No me siento completamente bien de la garganta, pero físicamente me siento bien. Y regresamos de Puerto Rico hace poco. Le damos gracias al Eterno por la familia que tenemos allá, los hermanos que se encuentran en Puerto Rico. Hace un calor, Dios mío, amado, un calor espectacular. Pero vamos a comenzar con nuestro estudio. La parashá es Emor. La parashá Emor. Y nosotros, este estudio va a estar puesto en Roca Eterna, en YouTube, y también va a estar en Tesoros del Templo y Teshuvah.tv. Cuando terminemos con esto, lo vamos a poner allá, ¿ok? Así que le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos en estos estudios que yo creo que son importantes. Los estudios son importantes porque así podemos nosotros poder ayudarnos a entender algunos contextos que estamos aprendiendo. Voy a citar los recursos que voy a estar utilizando. Deme un segundo, estoy tratando de que todo esté bien. En la tarde estuve grabando en inglés, así que quiero estar seguro que está todo bien acá antes de comenzar, ¿ok? Vamos a citar de algunos recursos. Y por el momento tengo el libro del Koren, que de aquí voy a leer bastante. Desde el Koren Tanaj, de la tierra de Israel, el libro Levítico. Muy gran recurso, no está en español, está en inglés. Pero lo que pude hacer fue agarrar algunas de las páginas que quería leer, que las estudié y las voy a leer de acá y las tuvimos que traducir por Google Translate. Y así podemos nosotros poder compartir con ustedes. También voy a estar citando de el Tayah Mitzvot, que es el recurso número 1 que utilizamos para los mandamientos. Y también tenemos los recursos que estamos viendo los recursos de, mira, acá, demos un segundo. Los recursos que generalmente utilizo, que es el Zondervan, el Baker's Illustrated Bible Commentary y también Ancient Text for the Study of the Hebrew Bible. Son unos recursos muy importantes. Vamos a entrar nosotros a lo que es el contexto de esta parashá. Hay 63 mandamientos en esta porción de la Torah en el día de hoy. Hay 24 positivos y 39 negativos. Entonces, me gustaría cubrir un poco acerca, no lo voy a leer hoy porque ya ese estudio lo hicimos el año pasado, pero lo que sí quiero hacer es hablar un poco acerca de lo que el libro de la metodología que vamos a estar utilizando. Vamos a ir acá rapidito, quiero que lo vean y estén conmigo. Como todos ustedes saben, estamos utilizando la metodología que usamos nosotros, que es del ámbito educativo, es la metodología que estamos haciendo. Ya ustedes lo saben y lo ven, ¿ok? Entonces, estamos siguiendo, cuando estudiamos la Torá, tenemos nosotros que considerar, hay que considerar en la forma que estamos estudiando la Biblia, ¿ok? Eso para mí es sumamente importante. En este tipo de parashá que estudiamos, hay mucho contexto histórico, cultural, geográfico y del templo, que le da un poco más de claridad a lo que es la narración bíblica. Y tenemos y debemos nosotros que considerar eso, que cuando estudiamos el texto, hay un mensaje detrás del texto que generalmente no lo vemos, porque hemos sido removidos de su ámbito natural, ¿no? En el momento cuando fue esto escrito, nosotros lo estábamos alrededor. Entonces, pero hay un versículo, unos versos en el libro de Levítico, capítulo 18. En Levítico, capítulo 18. Y vamos a ir allá rapidito. Quiero que lo vean. Del versículo 1 al 3, yo quiero que ustedes pongan atención a estos detalles, porque esta es la base de mis estudios del Antiguo Medio Oriente. Este fue el gatillo, lo que verdaderamente me causó a mí hacer preguntas para estudiar el Antiguo Medio Oriente y quiero compartirlos con ustedes. En Levítico capítulo 18, en la cual cae lo que se llama el Código de Santidad. Capítulo 17, 18, 19, 20, hasta el 27. Son unos códigos muy importantes y vamos a hablar acerca de la ética en la ley, en la Torá y el cercano oriente, cercano Medio Oriente. También vamos a hablar acerca de lo que son los rituales
de muerte y por qué el templo y por qué esta parashá comienza en el capítulo 21 de una forma particular, que creo que es importante entenderlo, ¿no? Pero mira lo que dice el texto, y esta es la clave para mí de mis estudios, y quiero establecer una primicia porque así nos podemos entender. Cuando me escuchan y ven la metodología que estoy utilizando, es basada en estos versículos. No es porque yo quiero crear algo que no existe, sino que yo he entendido que hay algo bíblico que nos está dando, como decimos en Puerto Rico, el la. El la es como un indicador, nos está dando una instrucción y a veces la persona le pasa por encima y no lo ve. En Levítico capítulo 18, versículo 1 al 3, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai, vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. ¿Los estatutos de quiénes? De los egipcios y los cananeos, de donde saliste y hacia dónde vas. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles eran los estatutos y los rituales de los cananeos y los egipcios para poder entender este contexto? Esa es la clave. ¿Cuáles eran los rituales de ese mundo antiguo para hacer un contraste entre la Torá y los mandamientos versus lo que el mundo antiguo pensaba? Ahí donde entra la esencia de separar un código legal de la Torá, los mandamientos de Dios, que es un convenio iniciado por la deidad. Es el único convenio del antiguo Medio Oriente en la cual fue la deidad misma que inició el deseo de tener un convenio con la gente mortal. Y nosotros somos partícipes de esa bendición, de ser parte de ese pueblo, la cual Dios mismo escogió para que podamos ser sus siervos. Entonces, como él dice, y habréis de cumplir mis leyes, guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Entonces, el versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por la cual el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, claramente los primeros 5 versículos te está diciendo que si tú guardas los estatutos y las leyes de Dios, ya no estás caminando como la gente de Egipto y como los cananeos. Ahí donde entra la importancia del aspecto cultural bíblico. Porque el mismo Elohim le está diciendo a Moisés que Israel tiene una función, un propósito y un rol. Ellos tienen la función de ser un pueblo separado para hacer justicia y bondad. La función que tiene Israel es vivir de acuerdo a la santidad de Elohim. Entonces, el rol es para que a través de su vida cotidiana, las naciones puedan ver la imagen de Dios a través de esas personas. Nosotros nos convertimos en la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante entender esto. Cuando vamos al capítulo 18, quiere decir que del capítulo 18, 19, el 20, el 21, 22, hasta el 24, estamos viendo, o el 25, estamos viendo que es un contraste. Dios ahora va a enseñar lo que es santidad para él y no lo que es santidad para los egipcios y no lo que es santidad para los griegos, para los cananeos. Y lo interesante es que la santidad de Dios se puede aplicar en cualquier lugar donde uno vive geográficamente. Lo único que no se puede llevar a cabo es los mandamientos que son específicamente para el templo. Hay una enseñanza espiritual, pero no se pueden llevar a cabo físicamente porque estamos removidos del ámbito donde se podía llevar a cabo. ¿Ok? Yo espero que estemos claros con eso. Entonces, la pregunta venía siendo, una pregunta importante, creo yo, y es ¿por qué el capítulo 21, vamos a ir allá al capítulo 21, y voy a leer los versículos del capítulo 21, en la cual los primeros 5 versículos, sumamente importantes, ¿ok? Los primeros 5 versículos son muy importantes porque está hablando a los hijos de Aarón, en referencia a lo que es la santidad. Los hijos de Aarón tienen una función muy grande de separarlos, de enseñar al pueblo santo profano, puro impuro. Santo profano, puro impuro. ¿Ok? Esa es la función.
Ahorita voy a leer la información que nos da un poquito más de detalle acerca de la condición de los sacerdotes en el Antiguo Medio Oriente en contraste con la Biblia. ¿Ok? Son las leyes de ética que se contienen en la Biblia, en la Torá. Y si no aprendemos el mandamiento, nunca vamos a llegar a entender lo que es la santidad de Dios. Y ese en realidad es el mensaje que nos quiere llevar a cabo, entender lo que es la santidad de Dios. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cómo nosotros podemos asociarnos o llegar a ese nivel de santidad cuando Dios es más santo? Los mismos educadores llegaron a la conclusión que el mandamiento es lo que nos separa a nosotros para vivir de acuerdo al carácter y de acuerdo a la voluntad del Eterno, de la deidad. Y cuando hacemos en obediencia y llevamos a cabo lo que Él nos dijo, los estatutos, mandamientos y leyes, entonces hemos sido separados para el servicio. Él es nuestro soberano y ahora nosotros podemos vivir en el ámbito de la vida con Él, porque Él ahora se convierte en el soberano del pueblo y nosotros reflejamos la imagen de Él a través de nosotros para la humanidad. El capítulo 21, versículo 1 al 5, es sumamente importante. Vamos a explicar un poco más acerca. Yo voy a hablar del capítulo 21, versículo 1 al 5, y después voy a brincar al capítulo 24, que a recalcar y a repasar algunas cosas que he cubierto anteriormente. Pero quiero que verdaderamente puedan comprender un poquito más acerca del por qué Dios es tan estricto con la santidad de los sacerdotes y lo que es el ámbito de la muerte y por qué es importante que hagamos una separación en la forma que hacemos servicio a Dios, porque cualquier conexión con algo de muerte, adivinación, hechicería, magia, todo lo que tenga que ver con una religión del inframundo es una aberración y es una abominación delante del Eterno. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta, el por qué. ¿Ok? Entonces, primero vamos a cubrir estos versículos. Dice, si lo busco acá, compartirlo con ustedes. Dice, el Señor me dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Y aquí estamos viendo nosotros un requisito de santidad mucho mayor. El templo, y lo voy a explicar ahorita, para que podamos entender después que lea esto, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, y por su hermana virgen, que está cerca de él, por no haber tenido marido, ella puede contaminarse. No se contaminará como con pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. No se harán torsura en la cabeza, ni se rasuran los bordes de la barba, ni se harán asajaduras en su carne. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de Dios. En el versículo 5 nada más hay 1, 2, 3 mandamientos. ¿Ok? Entre el versículo 1 al versículo 5, yo creo que hay como 7 mandamientos. Son mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en lo que es muerte? La eliminación de estar conectado con alguna cosa que tenga conexión con la muerte. ¿Por qué los sacerdotes? ¿Se aplica eso al pueblo como tal? Seguro. Por eso es que están las cenizas de la vaca roja y las aguas de purificación. Por si un israelita tiene conexión con un cuerpo, ha entrado a un lugar donde hay contaminación de cuerpo muerto o ha tocado algo muerto, hay diferentes niveles de lo que es contaminación por algo muerto. Y hay unos rituales que nos ayudan a ser restaurados a lo que es rituales, al ámbito de santidad cuando ya pasa por ese ritual de transición. Quiere decir que todo el pueblo tenía algunas restricciones en referencia a lo que era cómo honrar a los dioses del inframundo. No puede haber conexión con los muertos, no puede comer comida, alguna comida específica, el cerdo y algunos otros tipos de animales. No se puede poner miel en el altar, no se puede poner pan con levadura en el altar. No se puede tomar sangre, no se puede, ¿qué más? Los sacerdotes no podían utilizar el pelo largo. El servicio generalmente se llevaba a cabo en silencio.
Todo eso tiene que ver con los rituales. Las entrañas eran puestos en el altar. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con la adoración de los dioses en el antiguo Medio Oriente. Y es importante entender esto porque estaba conectada con el inframundo, con lo que es la muerte. Eso es importante. Entonces, el israelita tiene un nivel de kedusha, de santidad. El levita tiene otro nivel más alto. Los sacerdotes tienen un nivel más alto y el sumo sacerdote el nivel más alto de todo Israel. ¿Por qué? Porque todos se acercan más a la presencia de Dios. El israelita está alrededor del templo y podía entrar al lugar de las mujeres aquí. Y el hombre podía entrar a esta área que se encuentra aquí. Los levitas un poquito más arriba, los sacerdotes en el área del altar, y solamente algunos sacerdotes escogidos todos los días, por suerte, podían entrar al lugar santo. Y un hombre podía entrar al lugar santísimo. Este es el ámbito de la vida, el templo de Dios. Entonces, mientras más tú te acercas a la presencia de Dios, menos conexión debes tener con cualquier cosa que esté relacionada con lo que es la muerte. ¿Ok? Muy importante. Porque entonces, en Egipto, por ejemplo, ellos pensaban, lo estamos leyendo de este recurso. Si tienes este libro, déjame buscarte la página y el recurso para que puedas buscarlo conmigo, si hablas el inglés, ¿no? Pero en el capítulo aquí está, capítulo 21:8, en la página 155, habla acerca de muertos, ¿ok? Habla acerca de muertos. Entonces, esta página habla acerca de los versículos 1 al 6. Toda esa página se dedica solamente a esos versículos. Por ejemplo, dice, listed in verse 5, listado en el versículo 5, hay acciones específicas que son prohibidas para que puedan ser hechas por los sacerdotes. Por ejemplo, el pelo, su barba, su piel. El pelo era manipulación, era parte de la manipulación de los servicios y costumbres en las sociedades al inframundo. Se utilizaba para luto. Por eso el sacerdote no se le permitía tener pelo largo. ¿Okay? Por eso el sacerdote no se le permitía rasgar sus vestimentas, porque era señal de luto. Ahora entendemos por qué cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, murieron, Dios les dijo que no se podía rasgar sus vestimentas, porque estaba en el tabernáculo y el tabernáculo no puede tener ninguna conexión con muerte. Entonces la pregunta sería, Rico, pero hay animales que están muriendo todos los días. ¿Esa muerte no es válida? No, porque lo que vale no es la muerte aquí del animal, es la sangre que representa vida. Y el animal era el recurso para que los sacerdotes pudieran comer. Es la comida de los sacerdotes. La clave de la ofrenda, era la sangre. Era la sangre que traía una reconciliación y restauración entre una persona que hizo transgresión o una persona que quiera una ofrenda voluntaria de agradecimiento. La sangre representa vida. Por eso era que la manipulación de la sangre solamente ciertas personas la podían hacer, los sacerdotes, más nadie, porque ellos estaban en el ámbito de santidad más alto para ellos poder oficiar y hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios quería. Porque el tabernáculo completo o el templo, específicamente el área de los sacerdotes, representaba el ámbito de la vida y la perfección. Por eso los sacerdotes tenían que ser perfectos y no podían tener ningún defecto. Te voy a mostrar algo bien interesante. Cuando vamos al comentario del Zondervan, y lo vemos aquí, y quiero leerlos con ustedes. El Zondervan es del capítulo 21, de versículo 1 a 24. Y vamos a leer un poquito aquí acerca de lo que dice, ¿ok? Quiero que vean lo interesante que era el servicio antiguo y está tratando de hacerlo en español. Déjame cerrarlo y volver de nuevo. A ver si lo abre. Para que podamos verlo. Espero que trabaje ahora. Estuvo trabajando todo el tiempo. Dice, vida santa de los sacerdotes. Vida santa de los sacerdotes. Dice, un sacerdote no debe hacerse ceremonialmente impuro, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 1. Los sacerdotes del antiguo cercano oriente debían estar ritualmente puros
evitando la impureza o sometiéndose a rituales de purificación antes de acercarse a sus deidades. Mientras que los no israelitas temían las impurezas demoníacas que podían incluso amenazar a las deidades. Para Israel, la fuente de impureza eran los seres humanos y algunos tipos de animales, pero nunca los demonios. Y dice, la santidad de los sacerdotes israelitas exigía que evitaran la impureza de las personas muertas, que personificaba el reino impuro de la mortalidad. Entonces, cuando seguimos leyendo aquí, específicamente estos dos párrafos son sumamente importantes. Dice, en un rito mesopotámico, la impureza ligada al dominio de la muerte está igualmente restringida. Ereshkigal, reina divina del inframundo, no puede estar con los dioses sagrados que moran, oigan esto, que moran en lo alto porque es impura. Sin embargo, al igual que muchos pueblos del Próximo Oriente rendían culto a deidades impuras del inframundo, también podían adorar a sus antepasados muertos. Quiere decir que había unos rituales de adoración a lo que eran los muertos. Por eso el pecado de Saúl, cuando en el tiempo de Samuel, cuando Saúl, cuando sí, que quiso hablar con Samuel, y eso fue un gran pecado. ¿Ok? Entonces, porque estamos ahora, él es el rey de Israel, y siendo rey de Israel, está ahora en la adivinación y con la pitonisa. Entonces, para el mundo, ver al rey de Israel indagando en el inframundo, está enseñando de que el Dios que él sirve es el Dios del inframundo. Y por eso es una gran abominación. Entonces, mira lo que dice el segundo párrafo, dice, a diferencia de los israelitas, para quienes la muerte era un gran trastorno, los egipcios creían que la vida continuaba después de la muerte. Y por tanto, el reino de la muerte era positivo y sagrado. Para los israelitas, para los egipcios, la muerte era positiva y sagrada. Un himno al dios Osiris, que era el rey de los muertos, contiene las palabras Señor eterno que preside en el Abidos, que mora distante en el cementerio, y el hijo de Isis que defendió a su padre, santo y espléndido en su nombre. Como la muerte era sagrada, las tumbas eran, oigan, como la muerte era sagrada en Egipto, las tumbas eran templos donde oficiaban los sacerdotes. Entonces, si Dios le está instruyendo a Israel de que no hagan lo que hicieron en Egipto, y en Canaán vemos que los cananeos, ellos adoraban a los dioses de la fertilidad y de la tormenta. Quiere decir que la Biblia ahora torna un tema un poquito diferente, y tenemos que considerar entonces la escalera educativa para nuestros estudios. La razón es que si no entendemos la escalera educativa, no vamos a poder sacar más provecho a nuestro estudio bíblico. Me explico. Claramente, la Biblia nos dice que tenemos que buscar lo que dice en Egipto, porque ellos salieron de Egipto y Dios dice, no haga lo que ellos hacían. Entonces, arqueología bíblica o arqueología egipcia. El contexto cultural egipcio, eso es lo que estamos mostrando ahora mismo. El contexto histórico egipcio, eso es lo que estamos mostrando ahora mismo. Y tendríamos que buscar el contexto geográfico también. ¿Para qué? Para poder entender el contexto del templo, porque estas leyes se relacionan directamente con la adoración de Dios. Y no podemos mezclar lo santo y lo profano. Aunque aparente ser similar, lo que el propósito no es a Dios, sino que era los dioses del inframundo. Y por eso es que a los sacerdotes el nivel de santidad era tan alto que se esperaba de ellos gran dedicación y mayor compromiso para mostrar de que eran la representación de Adán en la tierra. Entonces, cuando estamos viendo estos ejemplos de lo que es la ética de la Biblia comparada con el Antiguo Medio Oriente, y también el mensaje principal de la Biblia, que es enseñarnos
la diferencia entre lo santo y lo profano, que en este caso los rituales de los cultos antiguos del mundo antiguo no se alinea con el carácter de Dios, no se alinea con lo que Dios representa, el Dios de Israel, que es la vida y no la muerte. Él tiene dominio sobre el inframundo. Es el que da y quita la vida. No hay dioses independientes con ningún tipo de autoridad. Voy a leer estas páginas que se encuentran en este mismo libro y se encuentran lo voy a buscar rapidito, en la página 137 y 138. Pero quiero leerlo porque cuando empecé a leerlo, obviamente es importante porque mira las muchas notas que hice. Y habla acerca de la ética. Tuve que usar Google Translate, no sé lo bien que lo hizo, pero vamos a hacer lo posible, ¿ok? Dice, en Éxodo, Dios ordena a Israel que sea una nación santa, reino de sacerdotes y nación santa me seréis, dice él en Éxodo. La primera vez que se reitera este mandamiento en Levíticos 19:2, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. El resto de este capítulo enumera más de 70 mandamientos positivos y negativos que el pueblo debe obedecer para alcanzar la santidad. Estamos hablando del código de santidad, el capítulo 18 en adelante. Hay sobre 70 mandamientos que habla acerca de ese código, de esa ética. ¿Okay? Esto es lo que nos separa a nosotros del resto de la humanidad. La ética que el Eterno comparte su mandamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el código legal de la Torá versus el código legal de Hammurabi, de las leyes de Shnunna y las leyes de los hititas? Todas esas cosas. Hay una gran diferencia. Eso es lo que vamos a estudiar en este día importante. Cuando yo entendí esto, pude tener una mejor visión de mi función y mi rol. Cuando yo pude entenderlo, yo dije, entonces yo tengo que funcionar de acuerdo al rol y el propósito que Dios me ha dado, de enseñar al pueblo la separación entre lo santo y lo profano, lo puro y lo puro e impuro. Y por eso es que yo doy este tipo de estudios del templo, mandamientos, del ámbito legal. Ahora entienden por qué yo hago esto, porque es mi rol y yo he abrazado ese rol y no es fácil, pero a mí me es un gran honor poder compartir este tipo de estudios porque estamos siguiendo una secuencia bíblica en la cual se nos ha encomendado hacer estas cosas. Ok. Dice, el resto de este capítulo enumera más de 70 mandamientos positivos y negativos que el pueblo debe obedecer para alcanzar la santidad. Unas 2/3 partes de estas leyes pertenecen o están asociadas en la esfera ética. ¿Ok? El resto es ritual. En otras palabras, la mayoría de los mandamientos tiene que ver con cómo yo te trato a ti, el ámbito del prójimo, y lo demás ritual al templo. Todo está conectado. Estamos representando al Dios de la vida. Dice, estos incluyen dejar una parte de la cosecha para el pobre extranjero, como el capítulo 18, versículos 9 y 10. Pagar inmediatamente a un trabajador contratado. No abusar de los discapacitados. Evitar el chisme y ayudar a una persona en peligro. Versículo 16. No guardando rencor, sino cumpliendo el mandato de amar a su prójimo como a ti mismo. Tratando al extranjero, residente como un israelita, y amarlo como a vosotros mismos, porque está viviendo dentro de tu pueblo. Se convierte en tu prójimo. ¿Ok? Dice, los siguientes puntos son algunas de las formas en que la ley de la Torá representa una revolución ética contra la de la antigua ley y cultura del cercano oriente. Es bien importante. Son puntos de contraste, puntos de diferencia entre la Torá y los códigos de otros países. Quiero que verdaderamente asimilen esto. Si yo enseño esta parte nada más el día de hoy y no doy más información, para mí, honestamente, he hecho el trabajo. Porque la Torá te está enseñando la ética de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios. El fundamento de su trono es justicia y bondad. ¿Okay? Y el mensaje de Yeshua fue el mismo que vemos en la Torá.
Por eso es que él ayuda al pobre, al necesitado, a la viuda, al marginado, al descartado. Entonces, estos son los puntos. Número 1, a diferencia de Levítico, oigan esto, a diferencia de Levítico, en ninguna parte del antiguo cercano oriente, la ética tiene nada que ver con la santidad. En el antiguo cercano oriente todo era separado. La ética, la santidad era separado. La Torá lo hace parte de santidad de Dios. Dice, aunque la raíz de la palabra hebrea para santo, kadosh, y sus derivados aparecen en acadio, un idioma internacional antiguo, con los significativos puro, consagrado, santo, en el ugarítico como consagrado, nunca tiene ninguna conexión ética. La palabra santidad, en la forma que lo usaban los otros países, no tenía que ver con la ética. Solamente eran rituales que definían a sus templos como algo separado para ese Dios. Obviamente, si nosotros somos el pueblo de Dios y hemos sido separados y somos la imagen, tiene lógica ahora, porque en los templos tenían la imagen del Dios. Y obviamente los sacerdotes vivían de acuerdo a la ética de ese Dios en ese lugar, en ese templo en Egipto, cananeo, hitita, mesopotámico. Pero como Israel es una nación de sacerdotes, no en oficio, pero en una función, ¿ok? Entonces dice, la ética, porque usted y yo estamos caminando en este mundo, la ética y el carácter legal de la Torá ahora se aplica al ámbito cotidiano y civil. Estamos demostrando con nuestro estilo de vida la separación que tenemos nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El cosmos que nosotros representamos es el cosmos que se supone que Dios quería desde el principio, un Edén restaurado, donde el orden, la vida y la bendición prevalece, no el caos, la muerte y la maldición. Dice, segundo punto, al obligar al pueblo a alcanzar la santidad, Levítico borra la diferencia esencial entre sacerdotes y laicos que existía en otras sociedades. En la Torá, alcanzar la santidad ahora depende para los sacerdotes y el pueblo, ¿ok? De su adición a los mandamientos de Dios. Si guardamos el mandamiento, sea un laico o sea un sacerdote, podemos ser santos. Ahora, el rol del ámbito de donde hay mayor santidad cambia. Por ejemplo, todo el pueblo es santo, pero Israel es más santo que las naciones. Las mujeres podían entrar aquí, pero el hombre podía entrar acá. Y hay razón por eso, de fertilidad, la razón por que las mujeres no se permitía que entraran al área de los hombres. Y ya lo he dicho 1000 veces, no lo voy a repetir una vez más, pero ya están al tanto de eso. Pero hasta aquí podían entrar los israelitas. Después hasta acá podían entrar los levitas, los sacerdotes en esta área, algunos sacerdotes escogidos para el servicio diario aquí y un hombre en el lugar santísimo una vez al año. Porque se está acercando más a la presencia de Dios, entonces la menos conexión con el mundo exterior, porque esto representaba Edén, donde la vida prevalece y no hay conexión con nada de muerte. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que hacer humo para que su mortalidad no pudiera ser vista en ese momento. Ok. Tercer punto. Dice, aparece una de las leyes éticas anteriores en cualquier colección de leyes, perdón, no aparece una de las leyes éticas anteriores en cualquier colección de leyes o documentos de jurisprudencia del cercano oriente. Incluso en las leyes de Hammurabi, mientras que el prólogo y el epílogo afirman que los dioses encargaron a Hammurabi que creara leyes justas y que protegieran a los débiles de los fuertes. Ninguna, oigan esto, en el código Hammurabi, y yo lo he leído como 2 veces, ninguna de sus 282 leyes defienden al pobre o al extraño. Las declaraciones éticas
sobre ayudar a sobre ayudar a cuidar a los demás, aparecen generalmente en el antiguo cercano oriente. En la literatura, lo que es de sabiduría, se llama eso. Como compendios de instrucciones sobre comportamiento adecuado de un rey o un sabio a su hijo, pero no tienen fuerza legal. A diferencia de Levítico, ninguna ley del cercano oriente protege a las personas con discapacidad, que son discapacitadas, ¿ok? Que son inválidas o tienen un ciego. Ninguna de las leyes antiguas las protegían, ¿ok? No, pues se consideraban que no tenían honor, se consideraban que eran atacados por demonios, pensaban que eran maldecidos por los demonios, por eso no había protección para ellos. Pero la Torá te enseña que tú tienes que protegerlos, porque lo que atacaba a Israel no eran los demonios, lo que profanaba el tabernáculo no eran los demonios, lo que profanaba el templo son los pecados de Israel, ¿ok? Y esto es sumamente importante entenderlo, ¿ok? Thank you. Tengo mi reina que siempre me ayuda. Ve acá, amor, gracias. Can you turn on the fan for me, please? Yeah. Ok. Entonces, hasta el perro sirve la Torah aquí. Entonces, cuando estamos viendo lo que es la ética en la Torah, muy diferente, muy diferente. El mandamiento de Dios, la Torah es perfecta y santa. ¿Ok? Porque nos separa a nosotros. Completamente cuando Yeshua dijo, estamos en el mundo pero no somos de este mundo, él tenía razón, porque la función de Israel es de ser completamente separados y que a través de nuestra vida cotidiana y nuestro ejemplo podamos nosotros llevar a cabo una vida de santidad y a través de esa vida de santidad, separación, podamos mostrarle al mundo el carácter, la ética, el mandamiento, los decretos, así como nos cuidamos unos a nosotros, ¿ok? Cuarto punto. Dice, la ley del antiguo cercano oriente exige con frecuencia la pena de muerte para ciertos delitos contra la propiedad de una persona. Esta es la clave. En el antiguo Medio Oriente, ellos se enfocaban, los códigos reales, se enfocaban, el código Hammurabi, por cierto, se enfocaba más en la propiedad que en la vida. Por ejemplo, en la ley 57 del código Hammurabi, establece que cualquier persona que compre un objeto, que compre el objeto, un animal o un esclavo sin testigos o un contrato o acepta bienes robados para su custodia, recibe la pena de muerte. El edicto 49 del rey hitita establece que el heredero de un hombre asesinado puede exigir rescate del asesino. En las primeras 4 leyes hititas, un culpable, la persona puede recibir un castigo indirecto. Tiene que compensar al asesinato de otro con una o más personas, tal vez para ser esclavos. En otra palabra, una persona mata a una persona y una persona de alto rango dice, no, pues escoge aquel que muera por mí. El código antiguo se enfocaba en la propiedad, mientras que la Torá se enfoca en la vida, se enfoca en la persona, no la propiedad. Si algo ocurre en propiedad, hay una restitución. Tiene que rectificar un pago financiero para restaurar lo que pasó, lo que ocurrió con la propiedad. Pero en referencia a la vida, no hay paga para eso. Si tú quitas una vida premeditadamente, tú mueres. Homicidio. ¿Ok? Siempre hay una penalidad porque la vida es el regalo que Dios nos da. Y nadie tiene el derecho de quitar algo que no le pertenece. Dice, entonces, por el contrario, dado que en la Torá todos los santos son creados a la imagen de Dios, la vida humana es invaluable, no tiene proporción con la propiedad, no puede ser rescatada
y no se permite ninguna sustitución vicaria. En otras palabras, la vida, una persona muere, no puede restaurarlo. El único que puede hacer eso es Dios. Cuando muere, muere. Entonces, el Eterno establece el amar la vida y la vida de tu prójimo. Y por eso es que uno tiene el derecho a defensa personal. Porque ninguna persona tiene el derecho de quitar mi vida que Dios me ha dado como regalo. Si yo no defiendo mi vida, no estoy defendiendo el regalo que Dios me dio. No confundan una cosa con la otra. ¿Ok? Y si vemos una injusticia en la cual una persona le quiere quitar la vida a otra, en las leyes de tiro, por cierto, es called legítima defensa. Legítima defensa, cuando yo entrenaba a la policía y estaba enseñando cómo utilizar el arma, cuándo y el batón. Legítima defensa es que si yo veo una persona, yo tengo un arma, yo porto armas en Estados Unidos, y yo tengo un arma, y una persona está tratando de quitar la vida a otra persona, yo tengo el derecho y tengo la autoridad, tengo el derecho de defender la vida de esa persona. ¿Ok? O tengo el derecho de defender mi vida o de un tercero. Y eso es lo que justifica en la corte de ley. Si Dios no lo quiere, algo ocurre que tengo que alar el gatillo, pero puedo probar que he estado defendiendo mi vida o mi vida está en peligro o de un tercero, de otra persona, entonces es legítima defensa y podemos entonces utilizar el arma para defender la vida, pero no para quitar. Por ejemplo, una persona quiere robar tu casa y cuando está tratando de romper la puerta para entrar, yo tiro y no le pego, tiré. Y esa persona ahora se va corriendo de la casa. Yo no puedo seguir tirando el tiro porque él dio la espalda, ya él no es una ofensa para mí. Otra palabra, no está avanzando para poner mi vida en peligro, está corriendo. Ya lo que es legítima defensa no se aplica en ese momento. Ahora, si sale corriendo tirando el tiro, ya eso es otra cosa, porque está amenazando mi vida y puede una bala perdida que puede pegarle a cualquier persona a mi familia. Son cositas que tenemos que aprender. ¿Ok? Ok, entonces, quinto punto. Dice, de acuerdo con la antigua ley del cercano oriente y con las raras excepciones, las de las sociedades democráticas modernas, como los Estados Unidos, uno solo está obligado a abstenerse a hacer el mal. Por primera vez en los documentos legales humanos registrados, la ley de la Torah requiere ayudar a otros miembros de la sociedad, ya sea el prójimo o los desfavorecidos. Una persona que no tiene recursos, tenemos la obligación de ayudar, siempre y cuando estamos en convenio. ¿Okay? Si una persona tiene una necesidad y está lejos y viene, uno le puede ayudar. Y ahí uno tiene la oportunidad de dejarle saber quién es el soberano que le da estos recursos a uno. Y me queda un poco más, quiero leerlo porque estuve estudiándolo toda la mañana y se lo voy a leer. ¿Okay? Dice, la ley del antiguo cercano oriente nunca se promulgó a la sociedad en general. Esto es lo que pensaban ellos, sino que siempre permaneció oculta en el dominio exclusivo de la élite administrativa y literaria. Por el contrario, la ley de la Torá fue promulgada proactivamente al público, como Éxodo capítulo 2:11, que declara, estas son las leyes que les presentarás. Y en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 y 7, que es el Shema, el versículo 11 al 19 y el capítulo 11, versículo 19, requieren que los padres enseñen continuamente a sus hijos. Se requiere una lectura pública de la Torá dirigida a todo el pueblo cada séptimo año durante Sukkot. Toda la nación aprende las leyes, éticas y rituales, comparado con el antiguo Medio Oriente, la cual solamente el élite y el que sabía leer, un sacerdote, un rey, un príncipe, tenían acceso a esa deidad. Dios lo hace completamente a todos, porque es una nación de sacerdotes, en función, no en oficio. Hay una diferencia. Continuamos, la última página dice, la Torá
considera lo nuevo tan importante que todo israelita debe aprenderlo mejor. Estas leyes divinas son las publicaciones, lo que se le dio al pueblo en Monte Sinaí. Por lo tanto, las bendiciones del tratado, Levítico 26, Deuteronomio 27 y 29, a la obediencia, quiere decir que la obediencia es lo que trae la bendición. Dice, a la obediencia del pueblo a la ley en la antigua ley del cercano oriente. En otras palabras, voy a explicar eso un poco más, que la traducción no me está ayudando. En el antiguo Medio Oriente, ellos no sabían si los dioses estaban complacidos con tu ofrenda, porque todo era un misterio. Todo estaba basado en solamente algunas personas entender cómo los dioses funcionaban, los dioses del inframundo. En Israel es completamente diferente. El servicio estaba abierto para que si tú ibas al servicio del templo o el tabernáculo, si te parabas en la puerta del este, podías ver a los sacerdotes oficiando. No podías entrar, pero los podías ver oficiando. En el templo había un espacio para que el pueblo pudiera ver a los sacerdotes oficiando. ¿Ok? Siempre hay un contraste muy grande de lo que Dios quiere a lo que el mundo hacía. Entonces, lo mismo con los mandamientos. Cuando el mundo antiguo no pensaba que podía encontrar favor de los dioses, el Dios de Israel no tiene misterios. Él dice, aquí están mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Apréndelos. Y si lo haces, tiene paz de mente. Puedes acercarte. Si haces algo en contra del mandamiento, hay una forma que puedes acercarte con un corbán y podemos restaurar la relación. Y es una relación íntima, activa de una relación. Por eso es que es interesante que la Biblia utiliza la metáfora de un esposo y esposa como la relación entre Israel y Dios para poder entender lo que es el ámbito familiar y lo que es la lealtad entre esposo y esposa y la fidelidad entre un esposo y una esposa. Continúo aquí. Dice, ok. Dice, sin embargo, en el Tanaj, el castigo por la desobediencia excesiva se ejecuta no solo contra los individuos responsables, sino también sobre toda la sociedad. Del mismo modo, la obediencia a la ley es recompensada por toda la sociedad. Y lo que siempre llevo diciendo, el honor de uno afecta a la familia, a la comunidad y a la nación. La vergüenza de uno afecta a la familia, la comunidad y a la nación. Ejemplo, el presidente de este país, que no vamos a mencionar su nombre, tiene un hijo que es una vergüenza. ¿Ok? Obviamente. La evidencia es clara. Pero que el presidente es igualmente corrupto, peor que su hijo. Porque ¿de dónde lo aprendió el hijo? De su padre. Que eso no es ningún secreto. Que acá, la vergüenza del presidente y su familia ahora está afectando a la nación. Y ahora la percepción de nuestro líder, que no es líder, es que es débil y corrupto y comprado. Y hemos perdido autoridad como nación entre las naciones. Y eso nos pone en peligro. Si Israel se corrompe desde el rey o el sumo sacerdote, eso sigue bajando a la comunidad y al pueblo. Y eso fue lo que ocurrió en la Biblia. Cuando los reyes se profanaban, caía lo que era la vergüenza a todo el pueblo, eventualmente dirigió al exilio. Cuando el sacerdocio hizo lo mismo, el templo fue destruido. Estamos viendo que eso trae consecuencias. Nuestras acciones traen consecuencias. Y casi termino, familia. Leer de esto aquí. Dice, así la obediencia o desobediencia a la ley se convierte en determinante del destino de las personas. Cada individuo tiene ahora una doble responsabilidad, como individuo y como miembro de la nación.
Por primera vez, por primera vez se establece una nueva ética, que son la Torá, la responsabilidad del individuo por la comunidad y la comunidad por el individuo. En el antiguo politeísmo del cercano oriente, los dioses nunca tuvieron su voluntad pública, revelaron su voluntad al público. Dice, y nunca crearon ninguna ley. Voy a leer esa parte. En el antiguo politeísmo del cercano oriente, los dioses nunca revelaron su voluntad al público y nunca crearon ninguna ley, por lo que las personas no podían saber qué debían hacer para evitar el castigo divino. Oigan lo que dice, una oración sumaria acerca de todos los dioses. Pongan atención. Dice, en la ignorancia he comido lo prohibido de mi Dios. En la ignorancia he pisado lo prohibido de mi diosa. Oh Señor, la transgresión que he cometido, en verdad no lo sé. El Dios que conozco o no conozco me ha oprimido. El hombre es mudo, no sabe nada. La humanidad, todo lo que existen, ¿qué sabe? Si está cometiendo pecado o haciendo el bien, ni siquiera lo sabe. Oh mi Señor. Es una oración que le están haciendo a los dioses. Pensaban que los dioses eran caprichosos, pensaban que los dioses nunca estaban complacidos con la gente, por eso enviaban los demonios para atacarlos. Todos los rituales era para aplacar los ataques demoníacos. Por eso vivían en tanto miedo. ¿Por qué el cristianismo como religión vive con tanto miedo? Vamos a pensar en eso. El catolicismo, en la forma que hace culto imperial y adorando dioses y haciendo tantas cosas y siguiendo rituales de fertilidad y cosas así. La idolatría. ¿Ok? En China hacen lo mismo. Todos los lugares hacen lo mismo. Y es interesante que muchos de ellos ni conocen la Biblia ni conocen la voluntad de Dios. El mismo patrón, la Torá nos enseña. Y la educación elimina la manipulación. Por eso yo puedo escuchar a una persona que se llama profeta. ¿Ok? Y cuando termina de hablar, yo sé si es profeta de Dios o no. Porque la Biblia me define claramente lo que es un profeta y lo que no es un profeta. Lo que debe hablar un profeta y lo que no debe hablar un profeta. ¿A quién representa el profeta? Y te dice que si un profeta y un soñador de sueños dice algo en el nombre de Dios, ¿okay? Pero después te dice que adora a otros dioses. Aunque el sueño y la profecía vengan en su realidad, no debes seguirlo porque ese Dios probándote si lo amas o no. Porque te guió a la idolatría, que es una transgresión al regalo que Dios te ha dado, de convertirte en la imagen del Dios invisible. ¿Tiene sentido eso, familia? Ok, dice, con las leyes de la Torá se creó una nueva concepción de la realidad divina, la idea del moniteísmo ético, en la que se conoce la voluntad de Dios y las personas son justamente responsabilizadas individual y colectivamente por su comportamiento. Esa es la belleza de la Torá. Esa es la razón por qué yo estoy tan enamorado del Creador, apasionado por su Torá. Porque todos los días me levanto y tengo mi función y mi rol claro. Entiendo qué tengo que hacer. Ahora, mi conducta es lo que yo puedo controlar. Es una decisión que tengo que tomar, diaria. Hoy voy a vivir para el Eterno, un día a la vez. Voy a vivir para Él. Pero tengo que aprender el mandamiento para saber cómo se aplica. Porque la religión utiliza los mandamientos de Dios y los cambia o los define diferentemente de tal forma que te convence a hacer cosas basado en la opinión de otros. Pero cuando tú entiendes el contexto legal de la Biblia, su aspecto arqueológico, que contesta muchas cosas en su ámbito correcto, lo que es el contexto cultural, por qué el templo representa la vida y por qué las religiones antiguas representaban la muerte, su contexto histórico,
cuándo ocurren estos eventos, contexto geográfico, ¿ok? Y contexto del templo. Ahora, cuando lees las cartas de Pablo y cuando lees el capítulo entero, vas a tener un mejor entendimiento del texto bíblico. Pero si seguimos nosotros decir, no, que queremos una aplicación espiritual, descartando la gran cantidad de información, nuestra aplicación espiritual está limitada con lo que estamos viendo hoy día, basado en nuestro ámbito que estamos viendo hoy día. Y le hemos quitado el 99% de su contexto original. Y yo pienso que si comenzamos con el contexto original, la aplicación espiritual ahí está siempre, porque son leyes de ética. Ok, creo que estamos claros con eso, ¿verdad que sí? Ok, entonces, vamos a entrar al capítulo 23. Vamos al capítulo 23. No sé cuánto tiempo le pueda dar aquí, familia, pero voy a hacer lo posible, ¿ok? Las fiestas religiosas, la fiesta del Señor. Vamos a estudiar eso un poquito. Dice, las leyes de la fiesta religiosa, el propósito del espacio sagrado de Dios es enseñar a Israel cómo respetar sus tiempos sagrados como señales. El aspecto comunitario de las santas convocaciones es presentar a Adonai como el soberano, el protector, el proveedor, el creador, Dios como rey de justicia y un Dios como el único que merece honor y tributo en la tierra. El tributo es la ofrenda y el diezmo en el templo. Es un tributo a Dios y Dios lo comparte como un acto de justicia para los levitas y los sacerdotes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entramos entonces al ámbito de lo que es las fiestas, no sé si está relacionado, pero lo voy a hablar porque me hicieron la pregunta esta mañana. Hace como 10 años atrás, no recuerdo cuándo fue ya, 10 o 7 años, no recuerdo bien. Fuimos a Jamaica. En Jamaica conocimos una señora que ella me preguntó acerca de Shavuot, de Pentecostés. Ella dice que los cálculos que ella tuvo en el conteo, que son más de 50 días. ¿Ok? En ese momento no entendía como entiendo ahora, pero yo le dije que el mandamiento dice que son 50 días después de que se mueve el Omer en el templo. ¿Ok? Desde que el os es puesto en el Omer, ahí comienza el conteo, de acuerdo a Deuteronomio. Pero cuando uno va a investigar la información, es posible que los eventos en Sinaí ocurrieron más tarde, porque Moisés subió, tuvo 40 días cuando llegaron al monte Sinaí. Después bajó y subió de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿estuvieron más tiempo en el Sinaí después del Pentecostés? ¿Es posible? Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que contemos 50 días de Pesaj, del 16 en adelante? Porque no consideramos que en el desierto no está combinado las fiestas con el ámbito agrícola, porque están en el desierto. No es hasta que entran a la tierra en la cual Dios en el libro de Deuteronomio hace una enmienda conectando los ciclos de agrícolas con la adoración a Dios. ¿Por qué? La pregunta para ustedes, familia. ¿Por qué él hace esa enmienda para conectar Shavuot, Pentecostés, con el ciclo agrícola? Porque recuerda que ellos salieron de Egipto y Dios les dijo, no hagan lo que hacían en Egipto y no hagan lo que hacen los cananeos donde van a entrar. Los rituales de fertilidad en la religión cananea. Dios ahora está utilizando a Israel y conectando la celebración de la conmemoración de la libertad absoluta en el monte Sinaí, ¿ok? Que de repente no ocurrió exactamente en el día 50, vamos a decir que no ocurrió, pero no importa, porque la celebración de nuestra libertad absoluta está conectada con las fiestas sagradas que están completamente integradas con la agricultura. Entonces, cuando entran a la tierra, Dios establece sus fiestas sagradas perfectamente conectadas con el tiempo agrícola donde los cananeos traían sus primeros frutos
a los dioses de fertilidad, Israel ahora se convierte en la imagen de Dios que trae sus primeros frutos al Dios invisible, que nadie ve, para hacer el contraste. Así como hace el contraste de las religiones del inframundo, de Egipto, Mesopotamia, Hitita y otras naciones. Cuando entran Cananea, a Canaán, está haciendo el contraste entre la religión de fertilidad y también el inframundo de los cananeos. Y eso es importante, poder entender eso. Entonces, quiero mostrarles a ustedes hay un texto aquí y voy a mostrarle aquí rapidito. Está en inglés, no lo tengo en español. Pero este es el Baker Illustrated Bible Backgrounds. Se llama el Baker Illustrated. Es ilustrado, la Biblia de ilustrada comentario de Baker. Y aquí estamos viendo lo que es las cosechas en Israel. Y basado en esto, está establecido el calendario. ¿Ok? Ahora vemos aquí. En noviembre es el final del año del calendario agrícola. Perdón, en octubre es el final del año agrícola. Las fiestas todas están conectadas con lo que es los ciclos de agricultura. En noviembre comienza ahora preparación de los campos. ¿Ok? Y ahí plantan y después se encuentran las winter rains. Se encuentran las lluvias, latter rains, la lluvia de invierno, que cuando estamos con mi gira, y llega diciembre o a mitad de noviembre siempre llueve. Todos los años llueve. ¿Ok? Está enero, está febrero. ¿Ok? Y aquí vemos, en marzo comienza entonces el grano. En febrero se empieza a madurar lo que es la cebada, y por eso es que Pascua está conectado con la cebada. Tú puedes ver la luna nueva de Nisan. Tú puedes ver la luna nueva en la primavera, pero no es primavera hasta que el Aviv, la cebada, esté preparada, esté Aviv. Cuando la cebada empieza a prepararse, ya saben que llegó la primavera. Y la primavera representaba vida. En el panteón de los cananeos, primavera representaba la vida y el invierno la muerte. La lluvia, a los adoradores de Baal pensaban que era la espermatozoide de Baal, y la madre tierra, de él no proviene, tenía un sexo cósmico en la cual el espermatozoide, que la lluvia, que pensaba que era espermatozoide, tenía un sexo ritual con la tierra y producía entonces los frutos. ¿Y qué hacían los cananeos? Tomaban los frutos, la cebada y otros frutos, y lo llevaban a sus templos para adorar a sus dioses. Dios le dice, no, el principio de año para ustedes agrícola es en Nisan, porque representa lo que es resurrección. La resurrección, la nueva vida, no viene por el poder de los dioses del inframundo, sino que la resurrección y la nueva vida viene por el poder de Dios, que provee la lluvia, la tierra, la semilla y todo. Por eso Yeshua resucitó en primavera, porque continúa el mismo mensaje, que el Dios de Israel, que no solamente trae vida a la tierra, a la semilla que muere en la tierra, después recibe agua y después renace para dar un fruto. El hombre murió en el jardín cuando pecó. Murió, fue en el jardín, pero murió la vida eterna. Entonces, Yeshua, el último Adán, él muere en primavera, Dios lo resucita en primavera y él se convierte ahora en los primeros frutos con la resurrección, para mostrar, de acuerdo a los ciclos agrícolas, que es el Dios de Israel que tiene dominio sobre la muerte. Siguió el plan que todo el mundo antiguo podía entender. ¿Por qué? Porque la escalera que estamos viendo aquí, mi nuera, Eva, hizo algo bien bueno hoy. Ella tomó mi metodología y después imprimió la escalera en la parte de atrás y la pegó. Quiere decir que para poder entender las fiestas sagradas, tenemos que entender los ciclos agrícolas.
para entender por qué Yeshua resucitó en la primavera, es porque todo el mundo pensaba que la primavera era cuando se venía del invierno, la muerte a la vida. Y obviamente, si el mundo antiguo estaba adorando a sus dioses durante la primavera, porque pensaban que sus dioses, basado en lo que es cosmología visual, está dando vida de la muerte, del invierno, para que ellos puedan comer, Dios sigue el patrón de su creación y el plan de salvación ahora se guía de acuerdo a las fiestas. Voy a traer lo que es vida eterna a la humanidad. Mis primeros frutos van a ser sacados basados en la relación íntima de los hijos de Abraham, la semilla de Abraham, que el gran jardinero dispersó entre las naciones. El gran jardinero Dios. Yeshua se convierte en el jardinero del jardín de Dios. ¿Ok? El Padre es el jardinero, pero Yeshua se convierte en el que lo representa, la imagen de ese Dios en la tierra, como Adán fue. Entonces, a través de Yeshua, que resucita, el Padre lo resucita, entonces ocurre en la primavera. ¿Con qué propósito? Para que el mundo pueda entender que es el Dios de Israel, que en lo que ellos han visto por milenios aquel tiempo, viene el invierno, todo muere. Primavera, todo resucita. Esa es la misión de Dios, resucitar la humanidad, porque los dioses del inframundo no tienen autoridad. Es el Dios de la creación que trae vida. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando, familia? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? Pongan en el chat. Ok, perfecto. Entonces, regresamos a la pantalla. Dice, después se encuentra el barley, que es la cebada, entre abril y junio, y cuando llega Shavuot, que conmemora la otra de Sivan 6, que es de trigo. Y ahí se hacen los votos, y ahí se hacen los primeros frutos se llevan allá. El conteo de los Omer comienza después del día de Pesach, el 16, y después la celebración de esa celebración que se une toda la primavera con diferentes frutos, y después viene la segunda venida del Mesías, en la cual están los otros frutos. En el verano, esas frutas se maduran. Después, en agosto, las uvas están listas, los dátiles, la granada y el higo está listo. Y ahí comienza entonces las últimas lluvias y el olivo está preparado. Y en octubre, septiembre, octubre, se recogen. Es interesante que básicamente, nosotros somos esa última cosecha que vamos a ser restaurados y llevados a la tierra. Familia, cuando entendemos esto, no es difícil entender la Biblia. Yo pienso que cuando estudiamos el ámbito cultural y nos ponemos a estudiar verdaderamente el vocabulario bíblico, se hace más fácil poder entender el propósito de Dios. Pero, ¿qué hemos hecho hoy? Cubrimos el contexto cultural. Cubrimos un contexto histórico cuando te citamos el Código Hammurabi, la oración sumaria, el contexto geográfico con los ciclos agrícolas de las fiestas, el contexto del templo. ¿Por qué? Ellos tenían que llevar sus primeros frutos. Ellos tenían que llevar sus ofrendas. Ellos tenían que llevar sus diezmos. Ellos tenían que hacer todo esto, está conectado con el templo. Entonces, cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, tenemos mayor evidencia. Entonces, vamos a ir ahí rapidito. Yo creo que con esto terminamos. Vamos acá. ¿Cuál es la evidencia de las fiestas sagradas en el Nuevo Testamento? En Levíticos capítulo 23 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Adonai, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Se me olvidó el Sidur. Yo que quería leer eso en el Sidur, página 402, se me olvidó. Ok, a ver si lo consigo ahorita. El Shabbat se convierte en una señal.
¿Ok? Pero mira la evidencia. Levítico 16, versículo 16 dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de las tiendas, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Ok. Pero hay evidencia de lo que es las fiestas sagradas en el Nuevo Testamento. ¿Hay evidencia de esto? Sí. Juan capítulo 6 habla acerca de Pascua. Juan capítulo 7 habla acerca de Sucot. Hechos capítulo 2, Pentecostés. Hechos capítulo 20, versículo 16, Pentecostés. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el vocabulario de Yom Teruah. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 11, el vocabulario de Yom Kippur. Hechos capítulo 27, versículo 9, utiliza el vocabulario el ayuno, y ese es Yom Kippur. Primera Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8, habla de panes sin levadura. Usa el vocabulario agrícola que se hace durante la primavera. Primera Corintios 16, versículo 8, menciona Pentecostés. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, habla de Yom Teruah, el vocabulario de las fiestas. Hechos, capítulo 12, versículo 1 a 5, habla de la Pascua. Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 26, hace referencia al vocabulario de Yom Kippur, que se estudió los días hace 2 semanas atrás. Y Primera Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34, habla acerca de Pesaj. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 24, habla de primicias. Entonces, la evidencia de lo que es todo agrícola lo podemos ver en la Biblia. El vocabulario se encuentra allí y todo lo habla. El contexto bíblico se entiende cuando estudiamos el contexto cultural, geográfico, histórico y arqueológico y del templo. Porque todas las fiestas están vinculadas con las ofrendas, que eso lo podemos ver en Números capítulo 28 y el capítulo 29. Estos 2 capítulos es lo que conecta las fiestas con las ofrendas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿vamos nosotros a tener las ofrendas en la era mesiánica? Ezequiel 45, versículo 16 y 17. Dice, todo el pueblo de la tierra contribuirá en esta ofrenda para el príncipe en Israel. Y al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones de las fiestas, en las lunas nuevas y en los días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Todas las fiestas señaladas, todas. Acuérdate que todas son santas convocaciones. Él proveerá la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y la ofrenda de paz para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Pero ¿por qué va a hacer expiación por la casa de Israel? Vamos a estar en la era mesiánica. Va a haber pecado. Bueno, recuerda que el ámbito del templo nunca cambia, en la cual si tú haces algo involuntario, había perdón para eso. Lo que no había era una libertad para la muerte. Y eso fue lo que Yeshua vino a hacer. Él murió para mostrar que una vez y para siempre un hombre justo y moral va a ser vindicado por Dios siempre y cuando estemos en convenio con el Dios de Israel. ¿Okay? Pero en el milenio, recuerda que la infracción de una persona, el mandamiento, profana el espacio sagrado. Entonces, Levítico 16 lo dice, que Yom Kippur era para expiar y para limpiar de las iniquidades o de los pecados de Israel que contaminaban el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, había un tipo de expiación y limpiaba el tabernáculo de las impurezas. Pero a través de Yeshua, Dios va a limpiar la tierra de la muerte. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14
Habla, hay que lo que es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, a 1 Corintios 15, habla acerca de cómo Dios ha destruido la muerte. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Entonces, Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de tabernáculos. Tienen que traer ofrendas, porque las fiestas en el capítulo 29 del libro de Números te habla acerca de las ofrendas que se hacían diariamente en el templo por 7 días. Versículo 17. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Eso nos implica a nosotros. Voy a terminar el versículo. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga del cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de tabernáculo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Deuteronomio dice que cuando se entra en un convenio con Dios, Él ha llamado el cielo y la tierra como testigos en contra de nosotros. Si no subes a Jerusalén a celebrar las fiestas, te considera eso como un acto de rebelión. Porque las fiestas en Jerusalén, cuando el templo estaba, si podía subir, tenía que subir, todos los hombres tenían que subir. Era un acto de rebelión porque ese es el momento cuando tú traías tus tributos a Él, tus diezmos, el tributo, la ofrenda, como una forma de respeto a su soberanía y a su reinado. Y por eso es que no va a haber lluvia. Cuando en Israel hay rebelión en contra de Dios, hay hambruna. Quiere decir que en estos países va a haber hambruna porque todo el mundo va a entrar en convenio con el Dios de Israel a través de su hijo Yeshua, cuando esté reinando Yeshua aquí por esos 1000 años. ¿Ok? Si no sube a Jerusalén a honrar al Padre, ¿ok? Entonces no va a haber lluvia, va a haber hambruna, porque se considera como una transgresión al convenio y a las condiciones del convenio. Isaías capítulo 66, versículo 21, dice de esta forma: y también tomaré alguno de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor, porque como los cielos y la tierra y los cielos, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Familia, Números capítulo 28, versículo 11 al 13, te habla de las ofrendas que se traen en la luna nueva. El capítulo 28, creo que el versículo 1, no, versículo 13. Vamos a verificar, dame un segundo. Vamos a verlo aquí rapidito. Quiero leerlo, bueno, quiero Números capítulo 28. Dice, está hablando de los diarios, la ofrenda diaria. Después habla acerca del día de reposo en el versículo 9. Dice, versículo 9. El día de reposo ofrecerá 2 corderos de un año, sin defecto, 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. También, al principio de cada mes, presentaréis un holocausto al Señor, 2 novillos, un cornero, 7 corderos de un año sin defecto. Quiere decir que en el milenio, como nos dice el texto, vamos a celebrar las fiestas del Eterno, como dice Ezequiel, y también como dice Isaías, y también como dice Zacarías. Entonces, en el día de reposo habían unas ofrendas. En la luna nueva hay ofrendas. Tabernáculos hay ofrendas. Pero no puedes celebrar tabernáculos si no guardas Yom Teruah. Día de trompeta, hay ofrendas. Yom Kippur, hay ofrendas. Entonces,
No entiendo cuál es el problema con las ofrendas. No la entendemos y eso es lo que causa confusión. Familia, lo voy a dejar ahí porque estoy perdiendo mi voz, pero por favor recuerden que la semana que viene vamos a regresar a la Roca Eterna. Este fin de semana no pudimos porque están haciendo algún tipo de construcción, no pudieron terminarlo y pues decidimos cancelar el servicio porque no estaba listo. Pero quiero agradecer a los hermanos Pesina por su confianza siempre y por su deseo de querer aprender. Vamos a tener una celebración de Shavuot. Vamos a celebrar 3 días, viernes, sábado y domingo. Si usted quiere celebrar con nosotros, venga, son más que bienvenidos. Pero nos deja saber quiénes son y de dónde vienen, por si de repente es el viernes en la noche, para estar seguro que ustedes guarden el Shabbat y que podamos ser hospitalarios con ustedes, ¿ok? Y de verdad que es un placer poder compartir lo que estamos aprendiendo. Valídenlo todo, verifíquenlo todo. Y recuerden que la educación elimina la manipulación. Tanto argumento, tanto problemas que hay hoy día con los argumentos de las fiestas, de la luna nueva, del sábado, del nombre sagrado. Y sería óptimo si pudiéramos considerar la escalera, para terminar, considerar la escalera educativa que estamos mostrando aquí. Cuando estudien, consideren utilizar la arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, geográfico del templo, para entender el contexto de la carta o el libro, del capítulo, y así tenemos mayor entendimiento de lo que estamos enseñando, predicando y compartiendo con la persona. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos el honor de recibir un documento ético de alto nivel de santidad, directamente que proviene del Creador, para que podamos verdaderamente hacer una diferencia en este mundo. Y no viene por el conocimiento, nada más. El conocimiento y la sabiduría nos ayuda a poner en obra el carácter de Dios a través de nosotros que somos la imagen de Dios en la tierra. Shalom a todos, que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Gracias, familia, por estar con nosotros. Que el Eterno me lo guarde y me lo cuide, me tengo que ir. Hoy no hay preguntas. Shalom. Compartan este con otras personas, ok. Espero que haya sido edificante y cuando lo compartan, por favor, si están dispuestos a comentar lo que aprendieron, lo que no aprendieron, lo que les gusta, lo que no les gusta, y lo que no les gusta, le envían un email a los hermanos Pesina. Shalom, estoy relajando, estoy echando broma. Hablamos después. Bye bye.